Hola, ¿qué tal comunidad jurídica? Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal 593, el pod, donde hablamos de derechos sin rodeos y con un estilo propio. Hoy tenemos un invitado especial con quien vamos a conversar de algunos temas interesantes, sobre todo de coyuntura social. Antes de arrancar con este episodio, quiero agradecer a quienes hacen posible que este espacio suene con fuerza, y es gracias a Vibes Rooftop, el lugar perfecto para saborear de buena gastronomía con altura y sobre todo donde existe un lugar idóneo para que puedas pasar con tus amigos, con tu pareja, con quien tú quieras. Si estás aquí en Loja, ya sabes, puedes venir y disfrutar. Además, también damos el agradecimiento a Trajes Imperial, el buen gusto del traje, la elegancia para todo tipo de profesional, así que ya sabes dónde vestir. Mis queridos amigos, ahora sí, en el centro del debate le vamos a dar la bienvenida, digo yo, a uno de mis grandes amigos igualmente y sobre todo referentes del derecho aquí en nuestra ciudad. Hoy nos acompaña un invitado conocido por su firmeza, su criterio, su vocación jurídica. Es un abogado litigante de cepa, como lo decimos los lojanos. Él fue presidente también del Colegio de Abogados de Loja, un referente del libre ejercicio de la opinión y también del liderazgo sobre la defensa de los derechos y sobre todo de la justicia social. Mi querido doctor César Guerrero, qué gusto tenerlo acá en Legal 593. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. El placer es mío. Gracias por la gentileza en invitarme. Mi querido doc, estamos atravesando actualmente un momento coyuntural, político al mismo tiempo, y qué mejor poder tratar con usted estos temas que vamos a ponerlos en tela de debate justamente ahora, que es la revocatoria y la remoción. Actualmente nuestro gobierno seccional, nuestro gobierno autónomo descentralizado está atravesando un proceso de remoción. En algún momento nuestro gobierno autónomo descentralizado también atravesó un proceso de revocatoria. ¿Hay alguna diferencia para que nuestros amigos que recién están topando el derecho, estudiantes jóvenes y las personas que no manejan el derecho como tal, podamos entenderlo de mejor manera? ¿Cuáles son estas figuras jurídicas? Bien, la remoción que está atravesando el municipio de Loja con el señor alcalde tiene que ver con la presentación de una denuncia al seno del Consejo que pasó a la comisión de mesa, calificaron 3 de las 5 preguntas, y entonces el COTAD establece en el artículo 333 y siguientes la posibilidad de que cualquier persona, no solamente los concejales, pueda proponer la remoción del primer mandatario o también de sus propios concejales, ¿no? Y la diferencia sustancial es que en este procedimiento administrativo se sigue un proceso determinado en el Código Orgánico, antes singularizado, y es en el seno del Consejo donde se establecen las causales después de seguir un procedimiento propio, cuidando efectivamente que se cuiden el derecho a la defensa, el derecho a la posibilidad de recurrir también. Y entonces, luego de esta circunstancia, puede el Consejo separarlo al señor alcalde en este momento. Para tener claro, es como si el Ejecutivo nombra a una persona y lo remueve de su cargo y designa a otro. En este caso siguen un procedimiento, en el de acá es una remoción. Esto viene desde los tiempos de griegos hacia Astaraz. Y en cambio la revocatoria, la que le pasó al doctor Castillo, es la posibilidad de que se recojan firmas y en una democracia directa participativa por el incumplimiento del plan propuesto a realizarse en la actividad de la ejecución del mandato de la alcaldía. El pueblo decide en una democracia directa la separación de quien funge como alcalde. Como para poderlo discernir un poco más al tema, mi querido doc, si hablamos de una revocatoria, hablamos de una participación directa del pueblo. Exactamente, bajo un plebiscito, bajo el llegar a la urna y establecer si usted está de acuerdo con revocarlo o no está de acuerdo. En donde también podemos tener en consideración que participa o de alguna forma, no como participación directa de influencia como tal del poder electoral que manejan nuestros. Claro, ellos llevan a cabo todo el proceso de revocatoria. Como le digo, Loja conoce perfectamente esto porque ya fue cesado bajo esta figura jurídica de carácter legal uno de sus alcaldes. Claro, hablando precisamente de que es un proceso mediante el cual participa el pueblo, pues se deja un antecedente. Pero ahora hablamos ya no de un proceso, y para que se entienda un poco, porque hemos tenido incluso mensajes para que hablemos o debatamos sobre, o que exista un debate jurídico de
la diferencia entre estas dos figuras y que un poco la ciudadanía conozca de que no se trata de una nueva revocatoria. No, no, estamos frente a un proceso eminentemente administrativo que pasa vuelta por el seno del Consejo, es decir, los señores concejales deben tomar la última decisión después del debido proceso que habla nuestra Constitución de la República, en la que actualmente están en un proceso ya de prueba, están abierto el término de prueba de 10 días que establece la disposición legal, donde tanto denunciante cuanto denunciado deben aportar su prueba, producir su prueba, calificarla a la prueba por la comisión de mesa, pasarla después en un informe al seno del Consejo y debatir la procedencia o no de la remoción del señor alcalde. Totalmente entendido, mi querido Doc. Y como para poder asentar un poquito el criterio sobre el tema de la remoción, entonces nosotros entendemos un proceso netamente administrativo. Como lo menciona mi querido Doc, puede iniciarlo cualquier persona a través de una denuncia. En este caso fue concejal. Uno de los concejales, el concejal Herráez, presentó la propuesta, la denuncia, la está sosteniendo, y luego de que el Consejo se pronuncie, le tocará pues al Tribunal Electoral establecer si todo lo actuado por el seno del Consejo ha cumplido las reglas propias que establece el COTAD, y si es que efectivamente deciden separarlo al señor alcalde, ellos van a tener, la apelación es de última instancia, ¿no? Ahí se decide la suerte del burgomaestre. Y en una resolución de estas características, mi querido Doc, como para irnos también inteligenciando todos los que amamos el derecho, ¿tiene también una posibilidad de impugnación ante un contencioso administrativo, ante una acción constitucional? Podría pensarse en una acción de carácter constitucional por errores en la tramitación. Por eso mismo le digo, hay que cuidar mucho el tema del debido proceso. Debido proceso. La presentación de la documentación, el reconocimiento de la firma ante un notario, la notificación, la secretaria tiene que hacer la notificación mediante 3 boletas al señor alcalde, entiendo está cumplido esta procedencia, la calificación o no del incumplimiento de las ordenanzas o resoluciones, que es lo único que puede manejarse este momento, y adicionalmente otras causales como el hecho, por ejemplo, en el 333A, del hecho de estar incurso usted en un tema de carácter eminentemente penal que tiene ya una sentencia. Esas son causales, y hay 8 causales para separarlo a la persona que está siendo el administrador de la cosa pública, denominado alcalde, con este tipo de actividades que nosotros la conocemos como la remoción. Al final, en el caso, ¿no? En el caso de que tenga con lugar este procedimiento administrativo para la remoción del alcalde, ¿cuál sería el destino del alcalde como tal? El alcalde sí aceptan que él ha incumplido, todavía sigue en funciones, hasta que, claro está, si es que él no apela al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral confirma su estado de inocencia, o simplemente ratifica lo hecho por el Consejo, cesa en su cargo. Deja de ser alcalde de la ciudad. Y por otro lado, como que se ratificaría su inocencia, continuaría. Continuaría, sí. Ahora, habrá que ver si tienen los votos suficientes, ¿no? Porque una cosa es tener el derecho y otra cosa es ejercerlo. Por otra parte, también hay que considerar esa parte política. Claro. O sea, dentro de que es un procedimiento administrativo que se maneja dentro de la administración seccional, hablamos que también es un tema como que político. Absolutamente político, digo yo, ¿no es cierto? Empieza justamente por un actor político, la calificación es contra otro actor político, y después va al seno político de nuestro cantón a decidir si la suerte del señor alcalde continúa en el ejercicio de sus funciones o simplemente es separado del cargo. Súper interesante, mi querido Doc. Al respecto, ¿está en tela de duda la institucionalidad a su criterio, mi querido Doc César? Actualmente en nuestro país ha habido algunas contraposiciones incluso constitucionales con respecto al orden que debe mantener una autoridad. La Constitución dice determinada situación, pero yo aplico o ejerzo mis funciones contraviniendo con lo establecido en la Constitución. ¿Cómo está la institucionalidad actualmente en nuestro país, en nuestro cantón? En nuestro país es complejo porque usted vio lo que pasó con la vicepresidenta. Nosotros tuvimos 2 o 3 vicepresidentes.
Y es un tema, yo lo veo desde el punto de vista administrativo, ¿no? Para que tengamos conocimiento, si una autoridad emite un acto administrativo, este acto administrativo eh, está revestido de una validez, de que todo lo que está escrito tiene un sustento jurídico y adicionalmente tiene la probidad del acto que emana de una autoridad. Mientras usted no lo impugne a ese acto está válido. Entonces el gobierno y sus Goza asesores... de legitimidad. Ese es justamente el concepto que dice la ley, la legitimidad del acto administrativo. Entonces usted impugna ese acto y ese acto, una autoridad tiene que decir es ilegítimo. Pero hasta que usted tenga la impugnación y ese acto haya sido declarado ilegítimo, ya pasó el tiempo que debía transcurrir y entonces usted, entre paréntesis, violentó la seguridad jurídica del país, pero en el camino que le establecen las mismas leyes del país. Me parece a mí que aquí falta seriedad en el tema de esta naturaleza respecto a que el mandatario debiera ser incólume y el primero en respetar la Constitución. Cuando uno va y es electo democráticamente, llega a la Asamblea Nacional en este momento y usted jura defender la Constitución. Ese juramento queda ya en el devenir del tiempo, por decirlo menos, en el olvido. Como lo que suele decir el coloquio general, la venia a la bandera. Sí, señor. Sí. Y aquí en el tema nuestro vemos inseguridades, fracasos en la administración municipal, esa es una realidad, pero que el mismo ordenamiento jurídico le permite a los ciudadanos presentar acciones para decirle, oiga, ¿qué está pasando? O usted no dio la talla, permítame separarlo legalmente, porque no está cumpliendo lo que dice la Constitución y las leyes. Y mire usted, ¿no?, que las causales de separación son causales realmente que no tienen un peso en la sociedad respecto de que usted cambió, por ejemplo, el lugar del desfile, ¿no?, de que usted ha utilizado un logo del municipio en alguna determinada actividad no pública, de que ha nombrado a cierta persona infringiendo una disposición legal o una ordenanza. Cuando la ciudad se cae a pedazos, la gente dice, por esto tienen que separar, pero la ley hay que cumplirla, dice, estos son los requisitos y usted debe demostrar los requisitos que establece el ordenamiento jurídico. Claro, y cuando hablamos de normas públicas, hablamos de la taxatividad de cómo deben ser cumplidas, al tenor de... Y eso es interesante porque, para que nos entendamos, los funcionarios públicos tienen la posibilidad de hacer solamente lo que dice la ley. No pueden hacer una interpretación extensiva respecto de la norma. Eso le toca al legislador en una forma generalmente obligatoria, ¿no? Así lo dice el Código Civil. Entonces, así estamos. Y eso nos vamos adaptando también. Y fíjese, justamente lo que le iba a decir. Nosotros los ciudadanos al final terminamos, bueno, ya, pues, ¿qué más toca? Adaptarnos. Sí. Pero por eso es lo que estamos, ¿no? Es un tema, yo siempre estoy diciendo, los seres humanos estamos en construcción, el país está en construcción, los gobernantes deberían estar en construcción, pero hay construcciones positivas y hay construcciones negativas. Aquí lo que hay que buscar es el propósito exacto del norte que debe tener un país, una provincia, un cantón, que es el desarrollo. Y el desarrollo armónico, el desarrollo que le permita justamente llevar buen pan a su casa, ¿no? Y sobre este tema de la institucionalidad y respetar el progreso o pensar en el progreso de un gobierno seccional en este caso, o pensar en el progreso de mi comunidad, hablando ya desde un tema estructural, muchas personas van a decir, muy bueno, chévere lo que está diciendo el doctor Cheche y lo que está hablando Carlos en el pod, pero vamos a hablar de lo estructural, el tema económico, no se cuenta con los recursos, o sea, la norma dice una cosa, los proyectos dicen otra, las propuestas políticas dicen otra situación. ¿Cómo entenderíamos esta situación? Seguridad jurídica nuevamente, y después una proyección como ciudad, principalmente. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todo el mundo sabemos que el municipio tiene demasiado personal. Me parece a mí que en relación a la población, tenemos muchas personas en el municipio. ¿Qué dice la norma? No más allá del 30%. Y nosotros, los alcaldes anteriores, incumplieron la norma y ahí está. Ahora, ¿cómo hacer? Ya tienen derechos ganados. Usted sabe muy bien que no podemos extrañar
a ningún empleado sin una remuneración adicional, entonces usted debe contar con dinero. Y usted hablaba también del tema financiero, no hay recursos. No hay recursos o no los queremos recaudar. Le pongo otro ejemplo. Loja cobra una tasa bajísima de agua. Usted paga 3 centavos por un metro cúbico de agua. Potable. ¿Se da cuenta? Mando en consideración que ese es otro tema. Claro. Entonces, lo que debiéramos hacer los lojanos y lo que debieran hacer los políticos que están inmersos en el municipio es buscar el equilibrio financiero para que el municipio tenga una recaudación real o por lo menos que se acerque a la realidad y con eso usted pueda planificar las obras que Loja necesita hacia el futuro. Porque si seguimos con este concepto de que es inadmisible que yo pueda subir el costo del agua para que la gente siga votando por mí, lo que estamos haciendo es destruyendo a la ciudad. El momento que Loja pague, por decirle, el doble de lo que está pagando, va a tener recursos. Con los recursos usted puede ir a las instituciones financieras, al BED, organismos internacionales. Con esto le voy a pagar y usted tiene un plan listo y dispuesto para poder desarrollar la actividad que es la más interesante que tiene un municipio, dotar de agua potable. Y viene otro tema que es importante, mi querido Doc, y que, bueno, desde el punto de vista académico, como siempre los temas acá tratamos de espolvorearlos sin meternos tanto al tecnicismo. Con la doctora Andreita Aguirre, que hablábamos sobre derecho tributario, sobre la importancia del tributo, o sea, como entrar en una conversación con la ciudadanía en donde se entienda propiamente que la recaudación es importante para el beneficio del progreso, porque va a haber resistencia. Sí, pero vea, si usted no gana más, ¿cómo mantiene a su hogar? ¿Cómo paga el arriendo? ¿Cómo paga la educación de sus hijos? ¿Cómo paga la salud? El municipio es la casa grande. El municipio debe tener recaudatorio obligatoriamente, pero no nos vayamos a los tributos, vámonos a los servicios. El municipio tiene la posibilidad de presentarle a la comunidad lojana la posibilidad de que matricular 80,000 vehículos que ruedan en nuestro cantón. Se matriculan en la ciudad entre 13 y 16,000. ¿Qué pasa con los 56,000 vehículos? Se matriculan en otras ciudades y usted pierde ingresos. Entonces, no solamente hablemos de tributos, sino también de la eficiencia recaudatoria que debiera tener una institución. Usted tiene 80,000 clientes. Usted no me deja pasar un cliente. Totalmente. Eso debiera ser el norte. Analizable, totalmente. Claro. Y entonces ahí usted ve otra fuente de ingresos. Loja tiene un problema gravísimo que no se lo ha topado, que es la distribución de la tierra, la legalización de muchos inmuebles, el hecho de que se construyeron varias casas, se modificaron muchas casas que deben pagar un tributo. Hay una ordenanza, pues ¿sabe qué dice la ordenanza? Le voy a poner un ejemplo. Esta tasa es la casa, ya está hecha. Perfecto. Ahora quiere que por ordenanza usted me diga, estudio de suelos, que contrate un arquitecto y un ingeniero para algo que ya está hecho. Entonces la gente no le hace porque tiene muchos costos y no paga los impuestos. Y como no paga los impuestos, no está catastrada. Y como no está catastrada, Loja pierde dinero. Hay que tener objetividad en el planteamiento de las ordenanzas. También otro tema importante que me llama ahorita la atención sobre lo que justamente está hablando mi querido Doc y al respecto. Creo que, ¿qué opina sobre la burocracia como tal? O sea, el aparataje estatal, en un sentido en el que tengamos nosotros la institución para que funcione, como dice la Casa Grande del municipio, una institución que debe trabajar propiamente por administrar los recursos, por recaudar propiamente y por trabajar por el desarrollo. Pero la burocracia termina siendo también sobre esto un impedimento para que funcione. ¿Qué podríamos hacer? A ver, el problema del burócrata es que es un empleado público y el empleado público se debe al servicio. Usted no va a una institución pública a servirse de la institución, sino a servir a los ciudadanos. Su vocación es de servicio, así lo dice la ley. Debiera haber ingresado por un concurso público, se inventaron la posibilidad de los contratos ocasionales, después la Corte Constitucional dijo, mientras no haya el concurso público, no puede usted separarlo a una persona que haya ingresado con un contrato ocasional y después todos los conceptos laborales, que usted lo conoce muy bien, porque esta Constitución es pro homine, es no regresiva de derechos, es una Constitución progresista. Ya,
Entonces, la fantasía de la Constitución y del texto constitucional supera a la realidad. La realidad es otra y entonces usted, le voy a poner un ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación tenía prohibido que los padres de familia desenten los colegios, que vayan a pintar, a limpiar, porque eso es el Estado tiene que hacer. Dice, la educación es gratuita. Voy a ver, 84,000 centros en este momento no están aptos para que los niños vayan a educarse. Superada el texto constitucional. Y entonces la burocracia le hace mal cuando es una burocracia mal entendida, cuando desde la administración pública usted no puede ejercer el gobierno y cuando usted no controla. Cuando haya un ente de control desde la cabeza y usted tenga una reingeniería de procesos y cada cual sabe lo que tiene que hacer y adicionalmente sabe que si usted no le presenta qué es lo que hizo en esta semana, en el mes, en el semestre, en el año, usted está candidato para ser separado, ese momento comienza a funcionar la burocracia. Y eso sí lo dice a disposición legal, ¿no? Pero hay gente que no la entiende, hay gente que deja pasar porque así ha estado el status quo. Yo creo que nos falta un poquito investigar, nos falta leer la disposición legal y ejecutarla para prestar un servicio eficiente. Un poco también la ciudadanía se ha prestado a, bueno, con su criterio, aportando el sentido de el tema de que no le dejen terminar un periodo, por decirle, no le dejan culminar un periodo a una persona, por decirle, a un alcalde, a un director ejecutivo, a un servidor de jerarquía un poco superior en el sentido de libre nombramiento y remoción, para que pueda trabajar. Viene, está un mes, no le dejas desarrollar su actividad, porque mucha gente va a decir, pero déjale que termine el periodo, pues. Así políticamente es necesario que concluya, socialmente es innecesario, porque usted tiene un pésimo administrador en la ciudad, y espera que esta persona, que es pésimo administrador, esté 2 años más para que la ciudad retroceda. Políticamente es innecesario que salga porque después se va a victimizar. Claro, entonces, los actores políticos que están inmersos en esto están analizando todos estos conceptos. Porque, voy a decir, yo con mi voto lo separé al alcalde. La gente me va a señalar, usted no lo dejó terminar al suquito, ¿no? Eso funciona en la comunidad. Por eso yo le decía que además de un tema eminentemente legal, es un tema absolutamente político. Fíjese que mucha gente va a tener como que esa posición en el tema de que, por una parte, o sea, es necesario, de cierto punto, verle al tema administrativo, que nuestra ciudad o que un gobierno seccional necesite progresar, pero al mismo tiempo tenga esta traba. Y lo vamos a hablar desde un aspecto netamente académico, por decirlo, académico o jurídico, en el sentido de la Constitución reza que tenemos que vivir en un estado de paz, de tranquilidad, de estabilidad. Sí, lo ideal es que, yo comparto contigo, de que la gente pueda cumplir su mandato, eso es lo más correcto. La estabilidad de un funcionario público para que pueda desarrollar sus actividades. Pero no es menos cierto que en este país han salido hasta presidentes, ¿no? Y usted tiene las salidas constitucionales, lo que le pasó a Guillermo Lasso, por decirlo. Era un proyecto de gobierno que no dio la talla. Comenzaron a jugar fútbol con las cabezas en las cárceles. Y eso quiere decir exactamente que perdió el horizonte, que no tuvo la capacidad y la toma de decisiones en el momento oportuno para frenar este tipo de actos, que eran justamente lo que en política y en el derecho es. Usted incurre en causar un miedo atroz para que la gente temerosa pueda ser dominada por quien está ejerciendo el poder o el temor. Y eso sucedió en nuestro país. Por supuesto, por supuesto. Y mire dónde está desencadenándose todo. Claro. O sea, hablemos las cosas como son. Y Ecuador, actualmente nuestro país, nuestro gobierno seccional, está atravesando un momento de inestabilidad, déficit económico, sí, déficit laboral, algunas situaciones que políticamente podrían ser trabajadas mejor para que funcionen. Debieran ser, ¿no es cierto? El presidente de la República, usted lo ve en este momento, está en Arabia Saudita, ya reuniéndose con el jefe, buscando atraer capitales externos hacia el país para que puedan invertir y desarrollar la economía. Si esto pasa, si esto sucede, usted va a ver capitales
que puedan darse la vuelta. Ahora viene el problema. ¿Dónde llegan los capitales? No llegan los capitales a sembrar el campo. Llegan a llevarse el petróleo, a llevarse la minería, a llevarse los productos masivos, el camarón, el banano. Y entonces usted ve ciertos lugares donde podría desarrollarse la actividad. Pero bueno, peor es la otra, ¿no? Y fíjese cómo vamos a ir, cómo vamos un poco desatando el nudo del tema, y es bonito tratar esto porque finalmente llegamos al liderazgo. Usted habla mucho de la talla de la persona que está encargada de la administración de un gobierno seccional, de la administración de un gobierno nacional. Hablamos de una persona, por decir el ejemplo que ustedes decían antes, o más bien las causales que mencionaba Doc, sobre la remoción. Hablamos sobre los logos, hablamos sobre el desfile, hablamos sobre temas de la nombramiento del jefe. Exacto. Ahí digo, si es que un administrador, o si es que un líder político, o un alcalde, independientemente del gobierno, que esté haciendo cosas de progreso en una ciudad, yo pienso, ¿no? Pienso como el común de la gente, digo, pero bueno, está bien lo que dice el doctor Cheche, son cosas como que un poco pequeñas, así sencillas de mirar, porque si fuera un líder que estuviera trabajando durísimo, que se estuviese generando o provocando desarrollo en la ciudad, no le vieras esas cositas. Absolutamente, y usted habló de liderazgo, justamente cuando usted, verá, es que es sumamente interesante este asunto, ¿no? Usted elige un alcalde, es una persona que va a administrar la cosa pública llamada municipio en el cantón, pero no solamente elige un alcalde para que administre, es para que sea el líder, el que promueva el desarrollo de la comunidad, el que sea el ente que une al prefecto, al gobernador, a los asambleístas, el que establece prioridades respecto de dónde va a ir la ciudad, por dónde va a crecer, qué vamos a dejar en estos 4 años, cómo la vamos a proyectar en 50 años. Porque demográficamente nosotros vamos creciendo en población, y cuando crecemos en población crecen las necesidades, y cuando crecen las necesidades usted dice, esta gente, y hay que entenderlo así, ha nacido en esta ciudad, yo le voy a dar una oportunidad para que trabaje, para que gane dinero, para que se endeude, para que compre una casa, para que eduque a sus hijos aquí, se multiplica. Pero si usted no genera esa confianza y no tiene un liderazgo efectivo, justamente los hijos se van a ir, la población va a reducirse. La fuga de la fuga de cerebros e inteligencia. Entonces, ese gran liderazgo es el que nosotros necesitamos a nivel local, el que necesitamos a nivel nacional, porque usted lo tiene al presidente no para que firme los cheques y distribuya el presupuesto, para que haga activismo político, para que, por decirle, cuando tuvimos la guerra con el Perú, usted lo vio a Sixto Durán Ballén, ni un paso atrás. Esas palabras fueron tan emotivas que le permitieron al pueblo unirse frente a una actividad irracional que es la guerra. Eso es lo que necesitamos de un gobernante. Entonces, la talla del gobernante se la mide no solamente por la administración pública, sino por sus actos. Y la capacidad, digo, humana para poder combatir cuando se requiere, como dice, la templanza, dijo, los valores estoicos de mantener sobre todo ese nivel de carácter en donde, por ejemplo, se me caen 2 puentes, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Sí, lo resuelvo ya. Exacto. Sí, entonces ahí aplicamos, es muy sencillo, se cayeron 2 puentes. Pero mire lo que nos dice el alcalde, ¿no? Voy a hacer una crítica constructiva. Dice, voy a hacer de 3 carriles. ¿Dónde está la norma que dice que hay que ser de 3 carriles? Yo lo digo abiertamente, cada carril tiene 4 metros. Si el alcalde piensa poner otro carril en la Imbabura, tiene 12. Y dice, vamos a hacer pasarelas de 3 metros. Usted está hablando de que tiene 18 metros de... Oiga, ¿qué cerebro le pasa eso? Entonces usted ve que la persona no tiene, o sus asesores está tan mal informado que no le permite tener sentido común versus lo que está sucediendo. En vez de hacer un puentecito pandeado igualito y rápido, tiene 11 metros de luz, eso no es nada imposible. Es una cosa muy sencilla, absolutamente sencilla. Pero ¿qué otra cosa hubiese sido liderazgo? Que pasó este evento, contrato, porque tengo la capacidad, estaba declarada en emergencia la ciudad, contrato a la persona que hace puentes en nuestra ciudad. Y en 15 días usted ya soluciona el problema. Y no estoy subiéndolo al portal, queriendo cumplir compromisos o dejar este tipo de transparencia y honestidad. La ciudad estaba en emergencia. Los procedimientos de emergencia son para eso,
usted se salta todo el procedimiento y en 15 días estaba el puente. Tomando en consideración, por eso, vamos nuevamente ya a la seguridad jurídica. Seguridad jurídica y toma de decisiones. Ahí vamos. Yo creo que a veces como, voy a decirlo porque también... Voy a tomar agua. Siga nomás, perdóneme mi querido No, doctor. tranquilo. Y digo, a veces me pasa eso porque en algún momento yo fui también asesor jurídico en instituciones, entonces como que te pones a pensar un poco sobre lo que podría generar la decisión, te pones a, Sí. lo que dices, el funcionario público al tomar decisiones tiene miedo, Contraloría, tiene miedo de las inspecciones que pueda generar, y por eso nos vamos al tema donde le decía, la burocracia, los procedimientos. Toma de decisiones, Carlos. Y ahí vamos. La disposición legal, me parece que es el 62, establece la posibilidad que la máxima autoridad declara la emergencia y toma la decisión. Ahí está el puente. ¿Qué es lo que debes hacer? Si bien puedes designarlo a dedo a la persona que te lo va a construir, tienes que buscar que el precio sea justo. Nada más. Transparencia en la contratación. No es que vamos a hacer un proceso que no sea transparente, Nada pero más. sí vamos a hacer un proceso que sea urgente. Urgente. Vea, hay un asunto que es muy sencillo, yo siempre lo pongo como ejemplo. Si usted tiene una pared ladrillo, por decirle, entra en 36 ladrillos, no entra en 38. Entonces, si alguien le viene y le dice, en esta pared entraron 38, hay 2 ladrillitos que están sobrando. No hay cómo. Lo mismo es acá. Cemento más estructura más hierro, es, 11 metros. Usted no puede decir que puso 40 metros de luz, tiene 11 metros. La transparencia es así, pero la toma de decisiones, en cambio, hace que ese evento la gente lo vea como un tema de liderazgo que puede ser solucionado inmediatamente y que la ciudad camina. Nosotros no podemos quedarnos en un evento y decir, está lloviendo, tenemos problemas. Es interesantísimo. Yo alguna vez estuve en el mes de diciembre en Nueva York y usted ve 3, 4 hinchas de nieve. Y usted dice, ¿cómo hacen estos manes para trabajar? ¿Cómo hacen para producir? Y esa ciudad no se para. Ajá. Hay hielo terrible, bajo 0, bajo 10. Y usted ve la gente trabajando y liderando y creciendo y construyendo y las autopistas están abiertas. Nosotros tenemos un puentecito de este porte, una cosa tan sencilla. Y es propiamente lo que le digo, bueno, el tema del liderazgo es como para debatirlo ampliamente. Fíjate, y nos pasamos ya de los temas jurídicos a los temas. ¿Por qué? Porque el derecho está hecho para la gente. Eso hay que entenderlo principalmente. El derecho es exactamente la utilización de la tipicidad a un acto en concreto. Y estamos yéndonos a la parte política porque ese acto pudo haber sido realizado mediante una declaratoria inmediata y mediante la ejecución, con procedimientos de carácter legal. Esa es la diferencia. Y al respecto, uno cuenta con un cuerpo jurídico que le pueda asesorar. Exactamente, exactamente. Pero, bueno, la decisión final siempre va a ser de la autoridad, ¿no? Qué lindo conversar con usted, mi querido Doc. Justamente como para ir cerrando este bloque, un poco como el liderazgo. ¿Qué tiene un buen líder? O sea, ¿qué debería tener un buen líder? En principio, debiera conocer a qué se mete. Yo, por ejemplo, no cojo derecho tributario porque no conozco. Entonces yo lo dirijo a un buen amigo mío que conoce el derecho tributario y digo, él sabe. Yo ese tema no lo sé. Y de la experiencia tengo, en cambio, amigos que me dicen, cuando vos no sabes una cosa, necesitas tener el número del teléfono del que sabe. Eso es dejarse asesorar. La vanidad del poder es muy complicada. El creerse que yo soy la persona que tiene todos los conocimientos es imposible. Delegación, buscar seres humanos que tengan capacidades especiales y adicionalmente las capacidades especiales tengan ética y probidad en el ejercicio de la función pública, le permite a usted tener un liderazgo positivo. Mire que justamente usted dice, no me voy a meter a un tema en el que yo no he tenido la oportunidad de desarrollar mis habilidades. Y justamente le iba a decir cuando usted habló de la talla de los líderes en razón de tener capacidad y carácter para tomar decisiones en momentos urgentes. Digo, yo realmente consideraría que, como todo ser humano, tengo muchas habilidades, muchas capacidades, pero si me dices, oye, ¿puedes tú asumir, por decirte, la dirección de acá? Digo, yo mi capacidad de liderazgo no es muy buena. Yo, personalmente, digo,
mejor me aíslo de la oportunidad para que venga otra persona que sí lo pueda hacer. Que yo soy buena, considero, soy buen profesor, o soy abogado, litigante, soy asesor. Me gusta mucho la comunicación, pero ahí nomás, y ahí soy bueno. ¿Quién no puede ir a planificación? Exacto. Tengo, por ejemplo, en Tu el formación académica no está atribuible a ocupar un cargo de planificador. Totalmente, ¿Sí? imagínate. Porque el planificador, por ejemplo, de una ciudad como la nuestra, necesita establecer, a ver, matemática pura, ¿no? ¿Cuántos habitantes somos? ¿Cuántos habitantes van a ser? Exacto. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos ahora? ¿Cuáles son las necesidades que van a tener al futuro? Después debes cuidar el entorno ambiental, el entorno social, el entorno arquitectónico. Después debes programar para establecer los caudales de agua, el tema de la conducción de energía. Es decir, hay una arista grandota que necesita. Yo no estudié para eso. Yo tengo que buscar una persona que cumpla un perfil y después de que cumpla ese perfil, adicionalmente tenga ética y probidad en los actos. Ese me parece que es un poco el concepto, ¿no? Y claro, en teoría llegar a una función de administración como lo es de un gobierno seccional o de una prefectura, va de la mano con eso, o sea, la capacidad que tengo yo para resolver problemas. Primero, la templanza que tengo para asumir circunstancias que van a ponerme como en un estado de, tengo que tomar esta decisión tomando en consideración que a lo mejor vaya a afectar otras situaciones. Siempre va a afectar, una persona siempre va a salir afectada a alguien. Es como cuando litigamos, ¿no? Usted gana hoy día, yo pierdo hoy día, y no ha pasado nada. Y usted ya cuando ejerce el derecho se da cuenta que este es un acto más en la vida que usted la eligió y que esto no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Couture decía, olvida tanto tus derrotas como tus virtudes o tus ganancias. El concepto es ese, pero usted necesita estrechar lazos. Por eso le digo, podemos tener discrepancias jurídicas y políticamente podemos discrepar con muchas personas, tanto por temas de carácter ideológico o por posiciones de cómo desarrollo, cómo voy a llevar el desarrollo de la comunidad, de la ciudad. Pero el momento que hay que sentarse, se sienta y usted conversa, porque usted deja aparte esas circunstancias. Y el otro concepto también, usted debe tener habilidades para realizar negociaciones con organismos de carácter internacional que están ahí, pero que no le van a venir. Yo siempre digo, no, si usted quiere irse a los Estados Unidos, tiene que ir primero a sacar el pasaporte y a coger un turno. No le van a venir a dejar la visa en su domicilio. Usted tiene que ir allá. El poder de gestión. El poder de gestión. Qué importante sería, le digo abiertamente, entre la prefectura y el municipio de Loja, abrir una oficina Loja en la capital donde está el poder político y el poder económico. Ahí usted tiene las embajadas, se puede conversar con los ministros, se puede hacer un lobby. Hay que pensar en esa circunstancia. Pero si nos estamos metidos en una oficina pequeña, sin salir, sin conocer, sin haberse dado la vuelta al mundo, sin entender que hay cosas que ya están hechas, que son absolutamente fáciles de hacer. Oiga, barredoras, ¿no es cierto? Le pongo un ejemplo. Barredoras, máquinas que barren, que se suben al parque y lo dejan limpio. Aquí todavía, le digo, nos estamos convirtiendo en un pueblito. Usted ve los chicles y van 2 años ahí. ¿Por qué? Porque adicionalmente se llevaron los lugares donde uno podría depositarlos. Entonces es la mentalidad de sus asesores lo que no le permite el desarrollo de una comunidad como esta. Todo basado, nuevamente les repito, en el tema de las disposiciones legales. Y mire que la ciudadanía también va entendiendo, yo veo que la gente va inteligenciándose un poco ya más sobre la administración pública. Creo que la gente ya va tomando un poco más de posición sobre el rol que un ciudadano tiene, la capacidad de proponer situaciones cuando no están bien, de denunciar cuando las cosas no funcionan. Hace poco, realmente no voy a pecar de ignorante, que me vayan a ver las personas que nos siguen, pero yo vi un TikTok, una denuncia de un adjudicatario de impuesto al mercado. Lo vi muy enojado, muy dispuesto a denunciar un tema. Digo, la ciudadanía va tomando poder. Sí, ese es el quinto poder que lo habla nuestra Constitución, ¿no es cierto? El derecho de los seres humanos de reclamarle a sus autoridades en el desempeño de su cargo.
Pero muchos de nosotros nos quedamos solamente en el ostracismo, no queremos salir porque tenemos temor a la denuncia, después a la represalia de las autoridades. Pero yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y estas cosas le permiten a usted, como este tipo de espacios, establecer que es posible. Hemos empezado diciendo, cualquier persona puede presentar una solicitud de remoción del alcalde o del concejal. Exacto. Ah, sí puedo. Claro, vaya, sosténgalos, fundamente su denuncia, preséntelo y sosténgalo en el momento oportuno. Hay cómo hacerlo. ¿Y ese poder a quién le da? Mire usted, no, le da a cualquier ciudadano. Claro. Usted necesita tener, ni siquiera establecemos mayoría de edad, ¿ah? Porque la norma no dice, es cualquier persona. Y persona usted sabe muy bien lo que dice el Código Civil, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Y ahora, mire, hablando un poco sobre este tipo de participación del ciudadano, no de la participación ciudadana como poder, sino de la participación que el ciudadano que está caminando en la vereda puede hacer, como ocupar la silla vacía. Que no se ha hablado, que fíjese, jurídicamente la norma lo establece y se entiende como una participación del ciudadano en donde puede exponer también de cierta manera o participar más bien con el gobierno. Yo creo que las cosas extraordinarias que tiene la legislación ecuatoriana, que le permite tener voz a las personas que no tenían voz. Porque usualmente, ¿qué es lo que hacía? Si usted tenía un problema o sentía un atropello, usted tenía que irse a un medio de comunicación para decir. Este momento en el ciudadano que usted dijo estuvo en el seno del consejo, utilizando la silla vacía para poder comunicar al burgomaestre y a sus concejales sobre un hecho particular que estaba aconteciendo en una institución llamada Mercado Centro Comercial. Pero esa es la oportunidad, así que hay que aprovechar las oportunidades y el poder que tenemos los ciudadanos. Y fíjese cómo vamos desmenuzando un poco los temas y finalizar la conversación sobre esa participación. Los medios tradicionales de comunicación lo ejercían de cierta manera como esa tradición de los medios de comunicación. Ahora estamos pasándonos a la era digital, en donde podemos utilizar estos mecanismos, estos elementos que nos ofrece pues la tecnología para poder hacernos sentir. Al respecto también hablamos de una libertad de expresión que podría tener o no tener límites, es decir, hasta dónde yo puedo decir o no decir como ciudadano, porque ahorita utilizo mi X, creo que es ahorita, ya no es Twitter, utilizo mi Facebook, utilizo mi Instagram y puedo publicar cualquier cosa. Pero usted se atiene de lo que dice. Exacto. Porque está tipificado también esa actividad. El libertinaje es el problema. El problema es que usted puede utilizar las redes sociales buscándose un IP en otro país que sí se lo vende, y entonces entras tú a tener una falsa cuenta, fake, y desde ese fake tú comienzas a denigrar a las personas. Pero ahí viene el otro asunto, ¿no? Cuando usted ejerce una actividad de carácter eminentemente política o ejerce un cargo de dirección, los americanos son muy inteligentes sobre este tema. Desde hace mucho tiempo hay una sentencia de corte nacional en los Estados Unidos que establece que usted se puso en vitrina y que como se puso en vitrina, usted debiera aceptar todo lo que le diga y que efectivamente no le podría importar y no le debería importar lo que le diga, sino cuando se ejerce legalmente una actividad. Es decir, le pueden decir de todo al alcalde actual. Sí, uno tiene que ponerse una coraza y salirse. Porque imagínense lo que sería de autoridad que estemos buscando todos los medios y comencemos a demandar a todas las personas que me han dicho determinado caso. Uno debe entender que cuando ejerce una actividad se muestra, se pone en una vitrina y usted tendrá que saber escoger cuándo sí y cuándo no. Y vamos de nuevo a los valores de un líder. Claro. Templanza, carácter, nervios de acero, tener una resistencia contra las críticas. La resiliencia que hablamos ahora, ¿no? Exacto. Y fíjese, por eso digo, hay líderes que dicen, bueno, yo voy a asumir un cargo. Asumes un cargo y de pronto te encuentras con un crítico constructivo, un crítico que hace análisis, que legalmente te dice las cosas, va a un medio de comunicación o a través de sus cuentas de redes sociales, dice, bueno, le han designado a tal persona, pero yo llamo a la reflexión. Aquella persona cuenta con la acreditación, académicamente con el aval para que pueda funcionar.
aquella persona que asumió ese rol, puede ser de libre nombramiento y remoción, si no tiene el carácter suficiente como para mantener y no entrar en ese pleito con la ciudadanía, pues perdería. Claro que pierde. No, aquí, o sea, además de las capacidades, debes tener lo que usted establece, la templanza, ¿no? Nosotros ya que ejercemos la profesión, yo tengo más de 30 años haciendo esta actividad, pues de un adornito más por ahí no pasa nada, ¿no? Y fíjese, como usted dice, tendría que estarle demandando daño moral a todo el mundo. Sí, sí. Y más aún si uno se atreve como que a dar este paso de querer hacer este tipo de contenido material, nos exponemos de cierta manera. Sí, porque usted va a tener críticas constructivas, críticas destructivas, pero así es la sociedad, ¿no es cierto? Usted, el equilibrio social empieza por entender el blanco y el negro, la noche y el día, la justicia y la injusticia. Si usted no entiende que esta es la sociedad en la que vivimos y que los seres humanos participamos de estos pensamientos a favor o en contra, usted está equivocado de profesión. Totalmente. Sí, y esto pasa en todas las profesiones. Exacto. La peluquera de la esquina la critica a la otra. Sí, es normal. En el mercado centro comercial no se pueden ver entre colegas igualmente. Ya. O sea, ella te ha sido, ¿para qué te vas allá? Sí, sí, sí. Pero cuando usted alcanza la madurez, yo tengo, por ejemplo, un grupo de extraordinarios abogados que nosotros participamos de temas sociales, salimos de paseo, nos vamos en moto, y llegamos al litigio y litigamos. Y usted le quiere ganar al otro y el otro le quiere ganar al uno. Ya está, pero debe ser entendido de esa naturaleza. Llegar a esos puntos es, yo creo que un grado de madurez que con el tiempo uno lo va adquiriendo. ¿Sabe? De la noche a la mañana, no hay cómo. ¿Sabe qué, Doc? A mis estudiantes les mencionaba, bueno, yo doy procesal general en la universidad y constitucional. Les mencionaba, le voy a entrevistar al doctor Cheche. Sí, qué buenazo. Pregúntele si ha perdido algún caso. Vamos hablando ya del el doctor César Guerrero como el abogado litigante que ha dejado marca, que ha dejado huella, que durante años ha dejado sembrando en el colectivo lojano la imagen de un abogado litigante. Yo soy ante todo un abogado litigante. A mí me gusta ser dueño de mi propio tiempo. Yo trabajo hasta el viernes mediodía. ¿Sí? Tengo 2 días y medio de vacaciones desde hace muchísimo tiempo atrás. Me encanta ejercer el derecho, lo ejerzo todos los días, desde hace 30 años sin dejar un tiempo libre. He tenido temas importantes, he ganado muchas cosas, he perdido otras. Y eso es lo correcto. Es muy normal en el ejercicio nuestro eso. Pero el reconstruirte todos los días. Yo vengo desde atrás, con un código penal inquisitivo, con procedimiento civil. Los procedimientos civil, cambiando, estudiando, reformándome. Soy consciente de las nuevas capacidades. Nosotros en mi estudio tuvimos la primera audiencia telemática a nivel nacional post pandemia. Es decir, entendí yo que esto iba a pasar. Cuando estuve ejerciendo la presidencia, la gente, los abogados se negaban a sacar una firma electrónica y yo era, oiga, ¿qué les pasa? Hay que sacarla. Y yo soy de las personas que digo, ya, el asunto telemático llegó, la pandemia dijo, ustedes van a vivir una vida diferente y usted tiene que armar en su estudio un lugar donde tenga la paz, la tranquilidad y pueda desarrollar y llevar audiencias de esta naturaleza. Eso hay que hacerlo. Lo maravilloso de la era digital. Sí. Oiga, qué bueno que es ese bendito mecanismo de ventanillas electrónicas, de evitarse. Hablemos de que Loja es pequeño, ¿no es cierto? Tu oficina la puedes tener por aquí, presentas un escrito de manera digital, evitas ir a generar un turno. Hablemos de un escrito presentado en la capital de la República. Yo hace mucho tiempo, nosotros hacíamos primera instancia, segunda, y yo los jueves estaba en Quito. Alguna vez estuve en un hotel San Sebastián y me encontré solo en la noche de un jueves. Yo dije, ¿yo qué hago aquí? Yo ya no vengo más a la capital y no he regresado a la capital. Porque estaba entregando mi vida, mi desarrollo natural, social, familiar, a la profesión que me hacía que los jueves cada 15 días esté en la capital de la República. Y yo dije, ya no, ahora ya tomo casos, porque lo puedo hacer desde aquí. Exacto. Entonces, encontrarte eso en la naturaleza y en el desarrollo de la actividad profesional es muy interesante. Claro, constituye un reto. En este momento usted tiene que estudiar inteligencia artificial, si no, no va a poder desarrollarla. Y nosotros usamos inteligencia artificial.
un hijo mío está estudiando también Derecho y teníamos un tema de prescripción. Le pusimos los datos, me salió la disposición del Código Orgánico Integral Penal, la jurisprudencia, cómo saludarlo al juez, cómo hacer el alegato en la estructura. Y usted dice, esta cosa está bonita, ¿no? ¿Por qué la voy a dejar yo? Entonces, claro, romper los esquemas, llegar a desarrollar ciertas habilidades y capacidades, le permite a usted todavía ser eficiente y estar en la palestra. Cuando usted deja de hacer eso, usted inmediatamente sale, porque los jóvenes son más dedicados, tienen nuevos conceptos, tienen mayor tiempo y tienen más energía. Doc, cuando los abogados jóvenes vemos a un abogado de talla con su experiencia, con los casos que ha tomado, con los procesos con los que se ha hecho notable, con los que se ha hecho conocer, vemos como que un reto litigar con ellos. Vemos como, voy a aprender de él, claro, voy a enfrentarlo con argumentos, voy a plantearle determinada situación procesal, a ver cómo lo vamos jugando. Y uno aprende al respecto. Aquellos jóvenes que están ahorita comenzando su carrera de Derecho, mi querido Doc, vemos a un doctor César Guerrero que tiene ya sus años dentro de la palestra jurisdiccional litigando, pero ha atravesado varios momentos. Como le decía, el famoso sistema escrito, ¿no es cierto? Sí. Pasamos al novedoso proceso oral. Había un mixto. Vamos por cada uno de esos, pero se ha mantenido el doctor César Guerrero. Me he mantenido conjuntamente con otros colegas porque nos gusta la profesión. Yo le voy a poner un caso, ¿no? Alguna vez intentaron iniciar un alcalde, que no lo vamos a nombrar, un director de Predesur, intentaron hacer una carretera a las lagunas del Compadre. Yo he estado trabajando mucho en el tema ambiental y presenté una acción de un amparo constitucional con la constitución anterior, la que no tenía todavía los derechos de la naturaleza. Las garantías jurisdiccionales como tal. Claro. Entonces, llegamos a primera instancia, lo perdí y me fui a pelearlo en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional le dimos la vuelta a esta acción constitucional y fue la primera sentencia latinoamericana en la que una constitución sin derechos de la naturaleza observaba el cumplimiento irrestricto de los derechos de la naturaleza y le dio derechos a la naturaleza. Y se protegió un parque nacional, que es el Parque Nacional Podocarpus. Y fíjese usted, esto me llevó a mí a Cancún, a México, a exponer cómo hicimos este caso. Yo creo que en lo que tú estabas diciendo, emprender nuevos retos, ser sagaz, ser audaz, ser persistente en la lucha, pueda que tarde o temprano le dé réditos, ya no económicos, sino réditos interesantes, ¿no? Tener una sentencia que es latinoamericana, que es la primera en este tipo de actividades, ya es honroso. Usted puede decir, bueno, he ejercido mi profesión y tengo este tipo de cosas. Mi querido Doc, yo le agradezco inmensamente por haber participado conmigo en este pod. Realmente conversar con una persona que ha tenido una experiencia muy notable y poderlo grabar y tenerlo como que en una vitrina donde la gente pueda apreciar este contenido es invaluable, mi querido. Gracias a ti, gracias por la gentileza. Y adicionalmente, ¿no? Qué buena onda que estemos hablando de estas cosas. Faltaba ya un pod de esta naturaleza donde podamos, entre paréntesis, hablar del derecho, de la justicia social, hablar de las cosas que son importantes en la comunidad y en el país y por sobre todo de las cosas reales. Muchísimas gracias, mi querido Doc. Antes de despedirnos, yo quiero que, con el debido respeto, mi querido Doc, nos regale un consejo a los abogados jóvenes, a los estudiantes de Derecho, respecto a qué debemos hacer, qué debemos estudiar para ser un buen abogado. Antes de eso, sí. Legal 593 le quiere hacer un pequeño obsequio por habernos acompañado, mi querido Doc. Ahí usted Muchas va gracias. a tenernos qué bello. Un recuerdo para que se lleve a su despacho. Mire esta cosa tan bella que me acaban de regalar. Muchísimas gracias. Hay un hermoso, lo voy a guardar y lo atesoraré como uno de los mejores gracias, regalos. Mi querido Doc. Muchísimas gracias. Asimismo, también mi querido Doc, Vibes lo quiere agasajar. Creo que me van a engordar. Sí, me vieron flaco. Mire, gracias a Vibes, vengan, visítelo. Está un rooftop increíble. La deliciosa gastronomía lojana la podemos disfrutar acá, mi querido Doc. Ahora sí,
las cámaras son suyas, regálenos un consejo para no entrar en a veces uno se desanima. Como abogado litigante empieza los primeros casos, no llega la cartera, las deudas, lo vuelven loco, digamos, a uno y termina como que cediendo a el subempleo o dedicándose a una cosa que no le gusta cuando uno tiene el alma de querer ser abogado. Yo le cuento mi historia, ¿no? Yo cuando comencé a ejercer la profesión me fui lejos de Alibaba y los 40 ladrones, que era conocido, donde uno debiera haber estado. Yo salí a la ciudad de Zamora, todavía tengo mi estudio allá, 30 años. Y yo establecí un límite, dije, si una persona, después de que sabe que no estoy en el centro de la ciudad, llega a mi estudio es porque él cree en mí. Para la actividad judicial y el ejercicio de la profesión hay factores muy interesantes. Creo y hay que plantearse una pregunta adicional. ¿Estoy preparado? Entonces, el estudio diario, la investigación es un tema que no se acaba. Creo en mí, estoy preparado, voy a desarrollar una actividad. Y es realmente bonita, es sencilla, se pelea, se discute. Es hermoso, es hermoso. Se camina por el parque y se pasa, unos lo quieren y otros te van a odiar. Claro, y fíjese que, bueno, como para cerrar igualmente, habrá casos en los que dicen, bueno, los colegas, ¿no es cierto? En el litigio profesionalmente uno tiene que desarmar al contrincante. Absolutamente. Tiene que buscar los mejores argumentos para poder desarmar la defensa de la otra parte. Antes el abogado era el que iba a abogar por ti. Hoy nosotros conocemos como una defensa técnica. Usted prepara. ¿Y qué prepara? Desde la actividad, la presencia, cómo vas a hablar, qué es lo que vas a decir, cuál es tu argumento, tu alegato de apertura, cómo vas a manejar las preguntas, cómo vas a manejar las repreguntas, qué repreguntas no las vas a hacer, porque a lo mejor ya lo dijo. ¿Cómo vas a insistir en las preguntas sugestivas? ¿Cómo vas a sacarle o extraerle a la persona que está declarando el hecho que tú quieres que salga efectivamente para poder tener una hilaridad en lo que tú tienes? Y después llegas, pues, obviamente, de la producción de la prueba. ¿Cómo produces la prueba? ¿Cómo materializas los documentos? ¿Cómo anuncias medios probatorios? Esa actividad hace que usted, personalmente a mí, me apasiona, y entonces usted vive. Ya no es trabajo, porque es una actividad que la vienes planificando con antelación, y usted va viendo que ese engranaje comienza a dar un resultado efectivo. Alguna vez, le comento, no, a algún cliente mío le encontraron con un arma y el fiscal olvidó llevar la materialidad, el arma. Y cuando el fiscal me dio paso al tribunal con el anterior procedimiento para que yo actúe mi prueba, dije que no la voy a actuar. Porque efectivamente ya tenía claridad en el pensamiento de que ese tema, por haber obviado esta circunstancia, ya lo favorecía a mi cliente. No había la materialidad del cometimiento de la infracción, porque nadie la justificó. ¿Cuál arma si usted no la lleva, si usted no lleva el perito? Claro, el objeto de la discusión se redujo. Entonces, ¿para qué yo tenía que practicar una prueba innecesaria? Y eso uno aprende en el camino. Totalmente. Con la experiencia no se improvisa, mi querido doctor. Pero la experiencia tiene rasgos de inteligencia. Usted puede tener muchos años litigando, pero si usted litiga mal y usted no crece y usted no hace caso y usted no investiga y usted no le pregunta al juez y usted no le pregunta al académico. Couture decía, usted debe tener entre sus amistades a un buen abogado, a un buen juez, a un buen empleado público. Usted le puede extraer lo mejor. La decisión final es suya. Qué lindas palabras, mi querido Doc. Muchísimas gracias, Doc César, por habernos acompañado en este pod. Realmente, mis queridos amigos, como todos los episodios de Legal 593, tratamos de que se maneje un contenido de exclusividad, de impacto, de mucho poder y sobre todo de entendimiento para que ustedes al otro lado de las pantallas puedan comprender todas las instituciones jurídicas o todos los temas jurídicos de una manera muy sencilla. Con esto cerramos, damos el agradecimiento a Vibes Rooftop, a Trajes Imperial, dos marcas que como este espacio combinan clase y contenido, le hacen a un profesional de élite. Muchísimas gracias, amigos queridos, nos vemos hasta otra próxima ocasión.